¿Ganamos o perdimos? Rankaise, sálvame de esta duda. ¿Sabías que Hu-Tao en realidad? Genshin ha sido nominado a los Game Awards en la categoría de Player's Voice, la voz de los jugadores. Y esto es lo más extraño y curioso que podríamos haber tenido nunca. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, al ser nominado a alguna categoría de premios importantes en videojuegos, Hoyoverse siempre nos da 800 protogemas, y si gana la categoría nos da 800 más, que es una multi. Entonces, esto es un vídeo de ¡wow! ¡Tenemos una multi gratis para Mabuika y Fitlary! Pero el problema viene aquí. Player's Voice, si leemos la categoría de los Game Awards, es una categoría que dice que representa la buena relación que tiene la empresa del videojuego con su comunidad. Y es altamente sospechoso que Genshin Impact haya sido nominada a esta categoría. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, se viene vídeo interesante. Un buen comentario para el algoritmo. Genshin blanqueando, bueno, Hoyoverse blanqueando Genshin. ¿Habrá habido una suma de dinero para aparecer en esta categoría como nominado? Y mejor aún, ¿sabéis con quién compite en la categoría? Efectivamente, con Sonic. Parte 2 de la guerra de fandoms de Sonic y Genshin Impact, que ya ocurrió hace un año. Así que, como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, crecemos muchísimo, ayuda a todo el equipo del canal. Y una vez al día, solo por comentar y todo esto que es totalmente gratis, participáis por una Bendy una vez al día. Así que mucha suerte con la Bendy. Recordad ir revisando vídeos anteriores que no hayáis visto. Y si estáis comiendo, que aproveche. Y bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la nominación de Genshin en los Game Awards. Pues bien, el resumen importante lo he dicho al principio, pero básicamente es, por categoría son 800 protogemas, con lo cual al menos tengo que celebrar en este vídeo, en los comentarios y como jugador de Genshin. Y si ganan la categoría, que lo dudo bastante y me daría bastante miedo, y sería extraño que realmente la representación de la realidad sea tan fácil de manipular, si la ganan nos darían 1600 protogemas. Hasta aquí creo que hasta vosotros mismos, que tenéis ansiedad y tenéis full ludopatía de querer sacar a todos los personajes, os gustaría que la ganase, porque queréis protogemas. ¡Buenas noticias! Y no, tranquilos, no es el imagina, es el Phil interrumpiendo su propio vídeo para decir que de última hora Genshin también ha ganado un premio de PlayStation, que estará por aquí en pantalla el tweet, gracias a Keitaro. Keitaro está siempre al día, es una de las cuentas más poderosas, grandes, bonitas, preciosas y funadas. No eres grande en Genshin si no eres funado, de Genshin Impact en Twitter. Y básicamente, justo cuando estaba grabando este vídeo, ha salido esta noticia de que ganaremos otras 1000 protogemas. No es una multi, pero bueno, algo es algo. Así que realmente el total posible a ganar son 2600 protogemas, o sea, 15 deseos, casi 2 multis, y ojalá que en el transcurso del vídeo vuelva a interrumpir para volver a decir que Genshin ganó otro premio y que estamos con más protogemas para Mabuika y Fitlary. Pero por ahora, fin del comunicado y fin del Phil interrumpiendo. Aún así, imagina, recuerden usar Lootbar para ahorrar dinero en sus compras de protogemas, apoyar el canal y que les crezca 3 centímetros. ¿El qué? El alma, el corazón, el espíritu, la bondad y el cariño por el resto de seres humanos del planeta. Os dejo con el Phil del pasado y el vídeo de los Game Awards. El punto viene aquí y lo explicaba al principio. Como comentaba, en la descripción de la categoría, esta categoría de Player's Voice, la voz de los jugadores, representa la buena relación, en teoría y entre comillas, de la empresa con los jugadores. Yo ayer, cuando salió la noticia y escuché todo esto, lo primero que pensé fue, ¿será que esta categoría representa el ruido que han hecho en redes sociales la comunidad del juego? Entonces pensé que ha sido por las funas, por la funa a la moto, por, vamos, las cosas que constantemente ocurren y ya sabéis. Y luego pensé, ¿será que quizá a ojos externos a la comunidad piensan que los jugadores tenemos mucho cariño por Genshin? Igual hay muchos fanarts y demás, pero luego pensé, no.
Porque todas las funas chinas, los propios chinos, que son supuestamente la mayoría de jugadores, y los jugadores que son del propio país de la empresa, que deberían tener más cariño, los chinos, recordar que ha habido incidentes públicos que se conocen a día de hoy, están documentados, son noticias oficiales, de que incluso un fanático bastante mal de la cabeza se quiso colar en las oficinas de Hoyoverse y quiso hacer la del machete latinoamericano a un directivo. Concretamente, creo que el atentado de vida fue contra Dawei, y esto es oficial. Aparte pasó lo de los gatitos Scaramouche, lo de Scaramiau, creo que lo conté en otro vídeo, no es cuestión de revivir esa clase de cosas tan turbias. Aparte de las funas constantes en redes sociales, aparte de las notas de la Play Store, aparte de cuando perdió literalmente 1 millón de seguidores y lo compensaron en 1 o 2 días con bots, todo turbio y todo público y grande, y se pudo ver perfectamente si tenías una neurona funcionando. Entonces, ¿por qué han nominado a Genshin a esta categoría si, siendo honestos, no coincide con la descripción? Y aquí es donde nos planteamos todos, ¿habrá un blanqueamiento gigantesco para que al Genshin aparecer en esta categoría de juego o empresa que mejor se lleva con su comunidad y viceversa, traten de que eso llegue a más público y lleguen jugadores nuevos? ¿Cuánto habrán pagado por la categoría? Los Game Awards, como la mayoría de premios, votos en general en el planeta Tierra, simplemente siguen intereses y es una cortina de humo y fantasía para que pensemos que se tiene en cuenta la opinión de la gente y luego hacen lo que les da la gana. Y sobre todo, si Genshin gana la categoría, ¿nos hemos equivocado de multiverso? Y de repente resulta que venimos de otro multiverso donde obviamente Genshin, Hoyoverse y la comunidad se llevan bastante mal, porque lo hacen bastante mal y de hecho suelen escupir en la cara de los jugadores, y más ahora con Natlan, que parecía que había un cambio y Dawei se puso a llorar. Y a día de hoy estamos con el mismo Genshin de siempre, sin cambios significativos. Y sin embargo he aparecido en este otro multiverso donde hay otro Games & Chill que hace vídeos, pero resulta que Hoyoverse y Genshin Impact es un buen juego y por eso la comunidad les quiere mucho y están representados en la categoría de Players Voice. Me parece muy interesante, más allá de que ganemos un premio, que realmente esto se exponga. Y no sé hasta qué punto y qué opináis, dejadme en los comentarios, si que se dé a conocer de esta forma y este blanqueamiento tan exagerado y una mentira tan grande en el mundo de los videojuegos no puede propiciar, aparte de la funa de la moto, aparte de la funa de los NPCs de colorines en Natlan que querían que fuesen más oscuros porque resulta que no han tomado suficiente sol, ahora se levante otra funa en redes sociales por el blanqueamiento, la mentira y el intento de lavar su imagen a través de dinero, porque es mentira la nominación a eso. Si acaso Genshin ganase este premio, ¿los chinos levantarían una funa? ¿Vosotros os parecería algo extraño y pensaríais que realmente ahí hay algo muy turbio detrás? ¿Creéis, como pregunta final y vuestra opinión, que es todo mentira y han pagado para aparecer en la categoría? ¿Y creéis que va a haber algo muy grave o por encima de la moto en caso de que esta mentira llegue a buen puerto y ganen el premio y se haga público? Lo veo muy turbio. Entonces, no solo quería hacer el vídeo explicando que había protogemas y ya está, porque las hay, sino que esto realmente me parece bastante grave y al menos quería saber la opinión de la gente y que sepáis también cómo funciona este tipo de cosas y un poco el manipular la realidad para que la gente al final pues crea cosas que no son, porque gente externa a Genshin que a lo mejor no haya tenido contacto con muchas de las funas que ha habido por la mala gestión de la empresa y luego ve que está nominado a esta categoría dirán ¡uy! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Y hay gente engañada que va a entrar, va a gastar su dinero y luego se dará cuenta cuando lleve jugando 6-7 meses que la empresa es lo que todos los jugadores de Genshin que lleváis más de 3 meses sabéis cómo es. Así que, poquito más. ¿Ganamos o perdimos? Los que habéis llegado hasta el final, dejad en los comentarios qué opináis. Si ganamos o perdimos de verdad, no creo que le ponga el título a este vídeo porque ya lo usé anteriormente y Rankais es el dios del ganamos o perdimos. Eso es el se acabó. A lo mejor pongo que... Pero todo convenciona a Rankaise que él es el rey de estos títulos. Y quiero saber vuestra opinión de verdad. ¿Creéis que ganamos? ¿Creéis que perdimos? ¿Creéis que esto es humo o una categoría comprada? ¿Y creéis que si realmente Genshin sale ganador de esto, que es absurdo, irónico y o sea, es totalmente contradictorio, ¿creéis que realmente habrá una funa diciendo esto es mentira y está mal hecho? ¿Creéis que los chinos se enterarán y se levantarán para al menos
poner en su sitio una gran mentira que se fuerza con billetes? Lo veremos. Pero desde luego de que es mentira, es mentira. No se lleva bien con su comunidad, ni mucho menos, y sobre todo mucho menos en Genshin Impact. En Star Rail sí, pero la nominación es a Genshin Impact. Entonces, está rara la cosa. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Recordar, participar en la Bendy, like, suscribirse, campanita, comentario para algoritmo, todo. Bienvenidos invitados a los directos, igual que sorteo muchos más Bendis y pases y de todo en directo, así que atentos con eso. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñi y chaito.